Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas vi, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Iglesia Bíblica Koinonía. Nuestra misión es ser discípulos auténticos de Jesucristo que glorifican a Dios por medio de vidas transformadas por la obra del Espíritu Santo, y hacer discípulos que igualmente sean transformados por la gracia de Dios. Es crear un movimiento en el poder de Dios de hacer discípulos y de plantar iglesias para tener un testimonio claro de palabras y vivencia del Evangelio del Señor Jesucristo en el área metropolitana de Barranquilla y más allá de ella. La visión que tenemos es ser una iglesia celular que vive la presencia y el poder de Jesucristo y de su Espíritu para cumplir con sus propósitos de alcanzar a los que no conocen al Salvador con el Evangelio transformador. Ser una iglesia enfocada en la multiplicación de discípulos, de grupos familiares, de líderes siervos y de iglesias para presentar ante el mundo quién es Jesucristo. Como valores centrales tenemos la centralidad y autoridad de la palabra de Dios, centralidad en Cristo, dependencia de Dios, visión para la reproducción, comunidad, ministerio de todos los creyentes y santidad de vida. Muy buenos días a todos. Es un placer tenerles con nosotros este domingo 15 de noviembre de 2020. Gracias por el interés de entender más de la palabra de Dios. Lo que queremos es instruir en la palabra de Dios. Y el título que he dado a esta enseñanza es Conocer a Jesucristo y el poder de su resurrección. Se basa en Filipenses capítulo 3, versículos 1 al 11. Vamos a orar y después damos unas palabras de introducción al pasaje. Padre amado, te damos las gracias en este día por la oportunidad que tú nos das de poder estudiar tu palabra, de poder entender tu palabra con la guía del Espíritu Santo. Queremos aprender de ti, Padre, todo lo que podamos de este pasaje y las aplicaciones para nuestras vidas. Sigue guiándonos en el nombre del Señor Jesucristo. Pedimos esto. Amén. Hay mucha confusión entre cristianos referente a lo que significa el mensaje del Evangelio. Parece sorprendente. Para muchos es participar en una iglesia cristiana, cumpliendo con los deberes que al fin pueden obtener la salvación, o mantenerse salvos sin perder la salvación. El énfasis tiende a ser en lo que hace el hombre, y no tanto en lo que hizo el Señor Jesucristo. Aunque muchas veces la gente habla de poner su fe en Jesucristo, el énfasis de todo lo que hablan tiene que ver con sus propias obras. Muchos no saben distinguir entre la práctica de una religión y genuinamente conocer personalmente a Jesucristo y desarrollar una relación con Él. El apóstol Pablo nos dio mucha luz sobre el tema en el capítulo 3 de Filipenses. Pablo dio un enfoque claro para nuestro beneficio y vamos a estudiar el capítulo 3 en dos partes. Hoy vamos a estudiar Filipenses capítulo 3 versículos 1 al 11. Les invito a abrir sus Biblias allí. La mayor parte del tiempo vamos a estar observando el texto y tratando de entender lo que dice y aplicándola. Filipenses capítulo 3 versículos 1 al 11. Lo vamos a tomar por sección y inicialmente vamos a leer solamente los primeros 3 versículos.
Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas. Para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Yo he puesto como sección aquí una advertencia contra los judaizantes. Una advertencia contra los judaizantes. Pablo comienza por lo demás como dando una conclusión. Sin embargo, no está para concluir su carta a los filipenses, porque hay algo importante que tiene que compartir. Y este capítulo es muy importante, muy valioso para la vida de los filipenses y para las vidas nuestras. Y él dice, no hay ningún problema en escribir lo que ya he escrito, lo que he hablado. Es más seguro para ustedes. No importa la repetición. Y les llama a gozarse en Cristo. Este tema de gozarse en Cristo se encuentra a través de todo el libro de Filipenses. La importancia de gozarse en el Señor Jesucristo. Debemos disfrutar de nuestra relación con el Señor Jesucristo. Y menciona, con un mandato aquí, guardaos de 3 grupos de personas que menciona. Pero estos 3 grupos son uno solo, solamente refiriéndolos en diferentes maneras. Son los judaizantes. Estos judaizantes insisten en la necesidad de ser circuncidado para los gentiles antes de ser seguidor verdadero de Cristo. La idea es que necesitan volverse judío para luego confiar en Jesucristo. Y Pablo tiene palabras fuertes. Cuando dice guardaos de los perros, el tiempo del verbo es tiempo presente. Hazlo continuamente. Guárdense de ellos continuamente. Perros era un término despectivo de los judíos que usaban hacia los gentiles. No era un término saludable ni sano. Aquí está invertido. Está hablando de los enemigos de Dios, que son los, entre comillas, cristianos. Pero cristianos con una distorsión del mensaje del Evangelio. Tienen un trasfondo judío, pero están tergiversando el Evangelio. Y eso quiere decir que están bajo el anatema o la maldición de Dios. Por ejemplo, en Gálatas capítulo 1, versículo 8. Gálatas 1, 8. El texto dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, bajo la maldición de Dios. Una distorsión del evangelio diferente a lo que Pablo había presentado es cosa seria. Por eso que les está diciendo que deben guardarse de los perros, los judaizantes. Pero también dice, guardaos de los malos obreros. En 2 Corintios, capítulo 11, versículo 13. 2 Corintios, capítulo 11, versículo 13. Voy a leer lo que dice. No necesitan abrir sus Biblias necesariamente. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Está hablando de malos obreros aquí en este pasaje. En 2 Corintios está hablando de falsos apóstoles, los que pensaban que eran apóstoles, pero no eran. Obreros fraudulentos.
captamos la idea. El contexto está hablando de Satanás, que se disfraza como ángel de luz, y sus ministros lo mismo. El tercer grupo, siendo el mismo, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Está hablando de la falsa circuncisión. A la luz de la gracia de Dios, la circuncisión es un rito religioso que solo llega a ser una mutilación sin beneficio espiritual. La circuncisión era la señal del pacto que Dios había hecho con su pueblo de Israel, sencillamente. Era una señal del pacto. Pero ellos lo están poniendo como requisito para ser seguidor de Jesucristo. El problema es, están creando una confusión acerca del Evangelio de la salvación por la gracia de Dios y están intentando reemplazarlo con el principio de la necesidad de obras como la base para estar bien con Dios. Identifican con lo que es una religión y no lo que es una relación personal con Dios. Eso es la parte grave de los judaizantes y de otros hoy día que enfatizan las obras. Pero en versículo 3, el apóstol Pablo dice, porque nosotros somos la circuncisión. Entonces, somos la circuncisión genuina, los seguidores de Jesucristo. Solamente 2 pasajes del Antiguo Testamento. No es necesario que abran sus Biblias allí. No vamos a detenernos mucho allí. Para los que toman notas, Deuteronomio, capítulo 10, versículo 16. Deuteronomio, capítulo 10, versículo 16. Está hablando a los hombres. Y dice Dios, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón, y no le endurezcáis más vuestra cerviz. Dios no estaba interesado en la circuncisión externa de los hombres, sino del corazón. Cortar el corazón para tener un corazón receptivo a las cosas de Dios, no un corazón endurecido. Y en Deuteronomio, capítulo 30, versículo 6, otra vez Deuteronomio, capítulo 30, versículo 6, Dios está hablando de lo que Él hará en el futuro. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, a fin de que vivas. Dios va a actuar para producir una relación estrecha, un amor de su pueblo hacia Él. Y en el texto, versículo 3 allí, menciona, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios. En la Biblia de las Américas dice que adoramos en el espíritu de Dios. Servir y adorar, ciertas palabras pueden ser intercambiables la manera de traducirlo. Estamos hablando de una adoración genuina de Dios. Eso es la circuncisión genuina, la verdadera. Y deben regocijarse en Cristo en vez de gloriarse o regocijarse en sus obras. Es Jesucristo el centro, no el hombre, no sus obras. Y Pablo dice, ellos, los que han puesto su fe en el Señor Jesucristo exclusivamente, no tienen confianza en la carne. La idea es, no nos jactamos en lo que hemos hecho, sino en lo que Jesucristo ha hecho. Cuando confiamos única y exclusivamente en Jesucristo, estamos eliminando el orgullo nuestro y sobre todo en nuestros logros espirituales y morales. Muchos que confían en la carne están hablando del esfuerzo del hombre para ganar aprobación y aceptación de parte de Dios, que no es el mensaje del Evangelio. En vez de confiar en un rito,
ellos estaban experimentando, el apóstol Pablo, sus compañeros, los que habían puesto su fe en Jesucristo, estaban experimentando lo que el rito significaba genuinamente. Estar separados para el servicio de Dios, una adoración genuina de Dios según las Escrituras, de gozarse en Jesucristo y confiando en Cristo y no confiando en un rito ni sus propias obras. Pasamos a una segunda sección aquí, los versículos 4 al 6. Pablo tendría motivo de confiar en la carne. Los judaizantes estaban hablando de la importancia de eso. Dice, pues, si van a hablar de esto, yo puedo tener más motivo que ustedes. Versículos 4 al 6. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Fascinante donde lo que Pablo está diciendo. Pablo tendría motivo de confiar en la carne, pero no quería hacerlo, como vamos a ver en la última sección. Él explica sus motivos, las bases que tienen para poder depender de la carne, para mostrar que tienen más méritos que los judaizantes. Luego rechaza por completo esta idea de confiar en la carne. Pero vamos a observar las cosas que menciona. Menciona 4 cosas de herencia involuntaria, lo que recibió de sus padres. Menciona circuncidado el 8º día. Sus padres cumplieron la ley. Era genuinamente judío y no prosélito, no uno convertido al judaísmo de entre los gentiles. Es el punto más importante del debate que Pablo está teniendo con estas personas. Era judío de pura cepa, pero estaba poniendo su confianza en un rito, la circuncisión al 8º día. Pero dice que es del linaje de Israel. Es el pueblo elegido por Dios y tuvo pacto con Dios. Está poniendo su confianza en su raza cuando menciona esto. Aclara que es de la tribu de Benjamín. Benjamín era considerada como una tribu especial, a pesar de que era una tribu pequeña. Jerusalén, junto con el templo, estaba en su territorio. Siguió leal a la casa de David cuando hubo la división del reino de Israel. Las 12 tribus del norte se separaron de Judá y Benjamín, específicamente. Entonces era cosa importante ser de la tribu de Benjamín. Pero también dice que hebreo de hebreos. Y uno dice, ¿qué quiere decir esto? Está hablando de ser hijo de padres hebreos, criado con el idioma hebreo. Conocer a los idiomas antiguos como hebreo y arameo era señal de fidelidad a la antigua cultura. Entonces tiene jerarquía por su propia formación, su nacimiento. Pero hay 3 cosas que se menciona aquí que son de convicciones y decisiones propias de Pablo. Dice en cuanto a la ley, fariseo. Los fariseos eran la secta más estricta. Conocían y practicaban todas las tradiciones de los judíos. Estaban poniendo la confianza en su religión. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Tenía cartas formales autorizándolo a encarcelar a cristianos. Está poniendo confianza en sus logros, lo que él hacía de celos. Y dice en cuanto a la justicia, que es en la ley, irreprensible.
conocía y cumplía todos los detalles de la ley. Era su perspectiva antes de conocer a Jesucristo. Estaba enfocado en lo externo y no lo interno. Y el Evangelio toca el corazón, no solamente lo externo. Estaba poniendo confianza en su propia justicia. Eso hubieran sido sus méritos si está en un debate con los judaizantes. Los judaizantes practicaban una religión y confiaban en sus propios méritos y logros. Explicamos por un momento la naturaleza de una religión. Es la necesidad de obras como la base para estar bien con Dios. Es lo que podemos hacer nosotros mismos para estar bien con Dios. Puede haber mucha sinceridad, celos, esfuerzo, pero nada de esto es suficiente. El enfoque está en el hombre, lo que hace el hombre, lo que ha logrado el hombre y lo que puede hacer. Puedo dar un ejemplo mío que no compara en nada al apóstol Pablo. Yo fui bautizado en la Iglesia Católica a los 15 días de nacido. Cuando era niño llegué a ser monaguillo, quien memorizaba el latín, porque la misa estaba en latín en ese momento. Luego, entrando en bachillerato, llegué a ser lector de los pasajes bíblicos en la misa. Iba al confesionario una vez al mes, comulgaba cada domingo, rezaba por las almas en el purgatorio. En un momento el párroco decía que yo iba a ser el primer papa norteamericano porque veía mi disposición hacia las cosas aparentemente de Dios, pero en este caso hacia la religión. Estudié en la Universidad Mariana con la biblioteca más grande de libros acerca de María que hay en el mundo. Memorizaba el catecismo completamente. Rezaba el rosario todos los días en mayo y octubre, pero nunca estaba seguro si había hecho lo suficiente. Pensaba que las buenas obras borraban los pecados, pero no sabía cuántos pecados había cometido, ni cuántas buenas obras había hecho, ni por qué podía creer que las buenas obras borraban los pecados. Estaba equivocado. Pero en ese momento era celoso de lo que estaba haciendo. Quisiera mencionar una advertencia a algunos, con una pregunta. ¿Se convirtieron al cristianismo? ¿O se convirtieron a la iglesia cristiana evangélica? La Biblia enfatiza que la conversión es de una cosa a Cristo o a Dios. Es abandonar prácticas y creencias equivocadas e iniciar una relación personal con Jesucristo. La conversión nunca es un cambio de religión. No estamos hablando de religiones. Estamos hablando de una relación, una confianza única y definitiva en la persona del Señor Jesucristo y lo que Él hizo en la cruz, al morir en nuestro lugar, al cargar con nuestros pecados y sufrir el juicio de Dios como nuestro sustituto. Es reconocer que lo que nosotros hacemos nunca puede lograr la salvación. Es exclusivamente lo que hizo Jesucristo. Todos somos pecadores y ninguno de nosotros podemos salvarnos. Las buenas obras no borran los pecados, según la Biblia. No tenemos la manera nosotros mismos para quitar la culpa, sino por medio del sacrificio de Jesucristo en la cruz. No ganamos mérito delante de Dios
por asistir a las celebraciones, cuando era posible hacerlo presencialmente, o por dar ofrendas, o por leer la Biblia. No nos da méritos. Pueden ser cosas buenas, buenísimas, pero no nos dan mérito delante de Dios. Ante nuestra incapacidad de salvarnos, Dios en su amor tomó la iniciativa de enviar a su Hijo para morir en nuestro lugar, en nuestro reemplazo. Él quiere tener una relación personal con nosotros. Hoy día hay muchos que están alrededor de nosotros que practican una religión. Profesan ser seguidor de Jesucristo, pero tienen que agregar algo de sus obras. Por ejemplo, la religión de la palabra de la fe, que dice el creyente utiliza a Dios para lograr sus metas. Le dice a Dios lo que tiene que hacer. Sin embargo, la Biblia dice que Dios utiliza al creyente como su instrumento para llevar a cabo sus propósitos, los propósitos de Dios. Esta religión dice que el Espíritu es un poder para ser utilizado de la manera como el creyente desee. La Biblia dice que el Espíritu Santo es el que habilita o capacita al creyente para que haga la voluntad de Dios. También la religión deja entrar la avaricia a proclamar el valor de hacer pactos con Dios para sembrar una cantidad y luego cosechar mayor cantidad. De esa manera el creyente utiliza a Dios para enriquecerse. Es el hombre dirigiendo y no Dios. Todo el contrario de lo que Dios revela en su palabra. Otra religión es la confesión positiva, que tiene mucho en común con el movimiento de la fe, o la palabra de fe. Es el poder creativo de las palabras, según ellos. Trata a Dios como si fuera nuestro siervo y no nuestro Señor. Dicen que podemos crear lo que queremos para la vida. Utilizan la frase declaro o declaramos cuando no hay bases bíblicas para decir algo parecido. Debemos tener cuidado con los programas de televisión y muchas de las emisoras que pueden tener un mensaje tergiversado. Hay mucha enseñanza falsa en el ambiente y cuidado con muchos libros. No todos los libros necesariamente son sanos. Pido que escuchen, los que toman notas pueden tomar notas de este pasaje. En 1 Timoteo, capítulo 6, versículo 5. 1 Timoteo, capítulo 6, versículo 5. Está hablando de varias cosas que el hombre debe tener cuidado de ciertas personas. Disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia, buscando ganancia personal, pero toman la piedad, la práctica de una religión, equivocadamente para sacar ganancia. Apártate de los tales, dice el apóstol Pablo. Apártate de los tales. La tercera sección tiene que ver con el conocimiento de Cristo y la pérdida de lo anterior. Vamos a leer los versículos 7 al 11. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura para ganar a Cristo, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección
y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Pablo está hablando del conocimiento de Cristo y la pérdida de todo lo anterior que estaba hablando, de sus logros personales, de sus bases para méritos, que no son nada realmente. Está hablando aquí en esta sección de la superioridad de la justicia que es por la fe. Obviamente la fe en el Señor Jesucristo. Es un cambio total de perspectiva. Lo que antes pensaba que era ganancia, que daba mucho valor a estas cosas, ya lo ha estimado como pérdida por amor de Cristo. Pérdida. No tiene valor para él. Dice en el versículo 7, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. El tiempo del verbo es perfecto. Es una acción del pasado que sigue efectivo en el presente. Las he estimado, dice. Sigo creyendo lo mismo. Mi valor de las cosas ha cambiado. Se refiere a su decisión en su conversión a Cristo. Abandona la confianza en sus creencias pasadas, su confianza en sus logros. Ahora mismo su factor motivante es por amor a Cristo. No hay otro mayor que Él. Por amor del Señor Jesucristo, poniendo su amor en el Señor Jesucristo. Hago una pregunta retórica. ¿Qué te motiva a caminar con Dios? ¿Qué te motiva a caminar con Dios? ¿Hábito? ¿Cumplir con los ritos para ganar mérito? Espero que no. ¿La ley? ¿Hay que hacerlo para no perder salvación o bendiciones, enfatizando las obras? Espero que no. Hay una tentación presente en muchos a confiar en algo personal, nuestras habilidades, nuestras virtudes, en vez de Cristo, o de confiar en Jesucristo y agregar otra cosa, como si Cristo no fuera suficiente. Tenemos que agregar algo de nuestra parte. En el versículo 8, Pablo está diciendo que estima todo como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. La excelencia del conocimiento de Cristo Jesús excede completamente los privilegios del judaísmo y de cualquier religión. Cuando habla de conocimiento, es el don de Dios en su iluminación, en su conversión. Dios quitó la ceguera. Pensaba que ser celoso de encarcelar a los cristianos era servir a Dios. Descubrió que no era. Dios le dio conocimiento de la verdad, conocimiento de quién era Jesucristo, genuinamente. Y la pérdida está hablando de la renuncia, su renuncia, de su dependencia anterior, de sus méritos para comprometerse con la persona del Señor Jesucristo. Cuando dice estimo, otra vez en el versículo 8, estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo,
y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Él habla de su decisión de cortar con su vida anterior, de no darle ningún valor en cuanto a mérito, cambiar su valoración de lo que era importante y valioso. Ya sus ojos fueron alumbrados y su mente renovada. Pablo entiende que todo el valor aparente que tuvo en el pasado debe ser considerado como basura para ganar a Cristo. Es una palabra fuerte que utiliza allí. Tener a Cristo es extremadamente superior. No hay ninguna duda en la mente de Pablo. Basura, aquí la palabra escogida, en el griego habla del desecho de alimentos que no fueron usados en la preparación de la comida. Las porciones que no estaban bien del tomate, de otras verduras, quitando algo de grasa de la carne, etc. Basura, desechos. Pero también los echaban la gente en ese tiempo a los perros de la calle, porque no eran mascotas en ese tiempo. Pero también la palabra a veces se refiere a excremento. Estamos hablando de algo de rechazo. Considera basura las cosas. A favor del conocimiento experiencial y personal del Señor Jesucristo. Una pregunta: ¿valoramos a Cristo así? ¿Valoramos a Cristo como Pablo valoraba a Cristo? ¿Y cómo sabemos? Voy a dar algunos indicios posibles para que capten la idea. Tenemos un interés fuerte en su palabra, la palabra de Dios. Tenemos un interés fuerte en la palabra. Nuestro enfoque principal de la vida es el mismo Señor Jesucristo. Nuestra vida gira alrededor de Él y su palabra, y no otros intereses, placeres o familia. Dios es el primero, la prioridad para nosotros. Deseamos hablar de Cristo ante otras personas porque estamos tan enamorados de Él. Estamos contentos con nuestra vida en Cristo y deseosos de crecer más. Queremos seguir creciendo para glorificarlo con nuestras vidas y la transformación que está logrando en nosotros. Rechazamos ventajas religiosas aparentes, cosas de estatus, bienes materiales, honor, comodidad. Rechazamos todas las cosas que no son del Señor Jesucristo. Pablo valoraba al Señor Jesucristo muy significativamente. Y dice también en versículo 9, y será hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. Tener la justicia que viene de Dios, ser hallado en Él. No tener su propia justicia por su conducta de acuerdo a la ley. No tiene que ver con el intento humano de obedecer la ley. No somos capaces de hacerlo. Nadie puede hacerlo. ¿Quién ha cumplido todo? Nadie. Implica no haber pecado nunca, únicamente el Señor Jesucristo. No es como en el colegio. No es tener un 8, un 9 de 10 puntos. No. Lo que Dios pide es perfección. Y siendo que no somos capaces de vivir de esta manera, no podemos tener justicia propia. La única manera
es la confianza en el Señor Jesucristo y lo que hizo en la cruz por nosotros. Es tener la justicia que es de Dios por la fe. Dios toma la iniciativa ante la incapacidad nuestra. El hombre no puede borrar su culpa por sus buenas obras. Sin la obra de Jesucristo, el hombre permanece perdido si no ha puesto su confianza en el Señor Jesucristo. Pablo está hablando de justicia posicional, dada por Dios. No es justicia basada en nuestra conducta, lo que hemos hecho. Es la justicia de Cristo imputada o acreditada a nuestra cuenta, al hombre creyente. Es lo que Dios nos imputa, nos acredita a nuestra cuenta. Importante, Jesucristo, por encima de cualquier otra cosa. Las obras no entran. Y en el versículo 10 especifica lo que significa conocerle de verdad. El propósito de lo anterior, porque comienza el versículo 10 y dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. El propósito de lo anterior, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. El propósito de valorar a Cristo por encima de todo es conocerle, es entender la unión que Dios nos ha dado con el Señor Jesucristo por la fe. Habla de una relación personal, íntima, de corazón. Y no solamente saber datos de Jesucristo. Conocerle implica pasar tiempo meditando en la palabra y viendo a Jesucristo obrar en nuestras vidas, respondiendo a la oración, guiándonos a entender cosas, guiándonos a hacer cambios, guiándonos a pedir perdón a otras personas y a Dios cuando reconocemos que hemos pecado. Conocerle implica una relación como de padre e hijo o de esposos entre el matrimonio, pero va muchísimo más allá. Pero entendemos eso a nivel de relación. No es la práctica de una religión allí, pero la relación con Dios es mucho más cercana. El lema del seminario donde yo estudié, hice en diferentes años, no seguido, era para conocerle y darle a conocer. Para conocerle y darle a conocer. Conocerle consiste en conocer el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. Toca mirar un poquito más de cerca lo que significa allí. El poder de la resurrección como parte de lo que implica conocerle. Yo puedo dar varias categorías de eso. Una resurrección a una vida nueva. La victoria sobre los pecados de la carne, por ejemplo, en Romanos 6. Estábamos unidos con el Señor Jesucristo en su muerte y resurrección. Es poder para vivir diariamente y no quedar controlado por el pecado. Es tratar con pecados como el enojo, la mentira, la amargura, la flojera, la lujuria, las enemistades, el conflicto interpersonal y muchas otras cosas. Significa experimentar victoria sobre estos pecados. Significa crecer en santidad. Resurrección a una vida nueva, aprovechando las provisiones de Dios y la presencia del Espíritu Santo en nosotros para poder vencer la carne. Pero también habla de una resurrección a una vida para enfrentar toda complicación y desafío de la vida. Tener la perspectiva que Dios nos dio vida juntamente con Jesucristo y juntamente con Él nos resucitó
y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Versículos de Efesios capítulo 2, versículos 5 y 6. Efesios 2, 5 y 6. Resucitados juntamente con el Señor Jesucristo. En el presente. Posicionalmente. Una posición de victoria y no de derrota. Porque estamos unidos con Jesucristo. Hay un ejemplo especial que fue puesto en un libro de un autor que se llama William Beckham. Es un autor que escribe mucho sobre iglesias de grupos familiares. Y dio un ejemplo de una señora joven que se llama Miriam Ibrahim, una doctora de medicina del Sudán, en el África, que tenía 27 años y era cristiana. Fue acusada y condenada por adulterio y apostasía, por casarse con un cristiano y por rehusar convertirse al Islam. Un tribunal en el Sudán sentenció a la madre joven a 100 látigos y a la muerte a ser colgada. Fue encadenada al piso en un calabozo en Khartoum, donde atendió a su hijo pequeño y eventualmente, después de 8 meses, dio a luz a una niña. Mientras estaba en prisión, recibió visitas de la Asociación de Eruditos Musulmanes, cuyos miembros le recitaron partes del Corán. Le dieron la oportunidad para renunciar su fe en el Señor Jesucristo, obviamente. Ella rehusó hacerlo. Mucha presión, muchas condiciones muy desfavorables. En una entrevista con Megyn Kelly en el noticiero Fox, ella explicó que la situación era difícil, pero ella estaba convencida que Dios iba a estar a su lado. Le preguntó cómo era capaz de enfrentar la muerte. Su respuesta se centró en su fe. Dijo, tuve mi fe en Dios. Mi fe era la única arma que tuve. Y después dijo, la fe significa vida. Si no tienes fe, no estás viva. Un tribunal de apelaciones finalmente le soltó. Y ahora vive ella en New Hampshire, en los Estados Unidos. En este caso Dios intervino de una manera especial. Pero el ejemplo de ella, de entender que no tenía que renunciar a su fe en el Señor Jesucristo, por la confianza en quién era su Dios. Seguimos hablando de lo que significa resurrección, el poder de la resurrección. Es la confianza en nuestra resurrección corporal ante la perspectiva de la muerte. La muerte física se basa en la resurrección de Jesucristo, que es la garantía de nuestra resurrección. Por la misma resurrección, Pablo puede enfrentar los padecimientos en su vida y su ministerio, y sufrió mucho. La exhortación de regocijarse en el sufrimiento solo tiene sentido a la luz de la resurrección, del futuro. Si no hay un futuro, los sufrimientos son abrumadores, sin poder manejarlos. La participación de sus padecimientos, la palabra participación es la palabra koinonia. Participación, comunión de sus padecimientos está visto a la luz de Filipenses 29 y 30. El mismo libro, voy a leerlos brevemente, pueden escuchar. Filipenses 1, capítulo 1, 29 y 30. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo
no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. Está hablando de padecer por el Señor Jesucristo. También en Filipenses 2, versículos 17 y 18, Pablo hablando, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Sufrimiento es considerado normal para la vida de los cristianos, aunque preferimos evitarlo. Es normal. Como estudiamos en el capítulo 2, hablando de la resurrección y exaltación de Jesucristo, su humillación y su exaltación fue el resultado del sufrimiento de Cristo por nosotros hasta el punto de la muerte. Cuando habla de la participación de sus padecimientos, eso es parte de conocerle. Puede hablar de varias cosas. Persecución por causa del Evangelio, menosprecio de parte de otros al vivir para Cristo, intentar servir a otros, menos fuerte que persecución, pero no fácil de aguantar muchas veces. Aflicciones en la vida que nos lleva a depender de Dios, y incluye una gran variedad de cosas que Dios puede utilizar para nuestro crecimiento en santidad y para afinar nuestra fe. Y cuando dice, llegando a ser semejantes a Él en su muerte, por nuestros sufrimientos, puede incluir a morir a nuestra agenda y las metas nuestras para buscar y aceptar los propósitos de Dios. Morir al pecado para no seguir esclavizados, como en Romanos 6, morir al pecado para no seguir esclavizados. Pablo vivía para Cristo y estaba dispuesto a morir, llevando el Evangelio a otros. No vivía para sí mismo, sino para el bienestar de otros, sin importar el costo personal. Cuando decía el apóstol, llegando a ser semejante a Él en su muerte, sirve de relacionar lo que él estaba hablando allí, de Filipenses 2, 5 al 11, que estudiamos anteriormente, hablando de humillación del Señor Jesucristo, la exaltación de parte de Dios. Se humilló hasta llegar a la muerte y muerte de cruz. ¿Dónde explica lo que Él sufrió por nosotros, llegando a la cruz? No eran sufrimientos en general, sino por nuestra salvación explícitamente. Como los sufrimientos de Cristo y su resurrección y exaltación sirven como modelo, así también en el caso de Pablo. Pablo puede gozarse en los sufrimientos por su relación íntima con Cristo y por la seguridad del futuro glorioso. Nuestro sufrimiento puede ser una evidencia de una relación íntima con Jesucristo. La base para el gozo está en conocerle, participando en sufrimiento mientras esperamos el futuro glorioso. Llegamos a un punto de aplicaciones para nuestras vidas. Lo que yo observo aquí en este pasaje es el ejemplo del apóstol Pablo en rechazar la confianza en la carne, referente a su pasado y sus logros a favor de conocerle a Jesucristo, y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Eso es el punto clave de esta enseñanza, esta última sección. Se presenta aquí como verdad declarada, palabra inspirada por Dios.
El apóstol está hablando en términos muy especiales y dando mucha claridad sobre lo que significa conocer a Jesucristo. Pablo nos guía a saber conocer a Cristo en un sentido profundo y significativo. No algo ligero, no un conocimiento light. Conocer a Cristo implica sufrimiento y muerte, pero nos guía a la humildad, pero siempre a la luz de la resurrección en el presente, el poder de la resurrección en la vida actual y también en el futuro. La situación alrededor de nosotros, de otros, hay muchos hoy día que practican una religión basándose en lo que hacen. Tienden a confiar en sus logros y es contrario a lo que Pablo enseña aquí. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Cuál es la respuesta nuestra? ¿Cómo lo ponemos en práctica? Tengo dos cosas solamente para mencionar. No es nada novedoso. Debemos hacer que la pasión de nuestra vida sea Jesucristo. Deseando conocerle experiencialmente y a fondo. Implica pasar tiempo en la palabra para entender la revelación de Dios acerca de Jesucristo en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento. Pasión de vida, que sea Jesucristo. Eso va muchísimo más allá de pasión por Junior, por la selección. Estamos hablando de algo superior al deporte, algo superior a otras cosas en la vida. Pero la segunda cosa es, debemos aprender a experimentar la resurrección de Jesucristo, el poder de la resurrección. Implica estudiar y recordar lo que significa estar en Cristo y sus beneficios. Implica aprovechar de las verdades de la palabra y el poder de Dios en Cristo para enfrentar toda complicación y aflicción en la vida. El poder de la resurrección de Jesucristo en la vida diaria. No siendo sometidos, derrotados, sino más bien enfocados claramente en quién es nuestro Dios, quién es nuestro Salvador. En conclusión, el enfoque del cristiano es la persona de Jesucristo. Pablo reconoce que no hay nada comparable con Jesucristo y su obra de redención. Rechaza completamente las prácticas religiosas, pero enfatiza la relación con Jesucristo al hablar de conocerle. Conocerle implica conocer y experimentar la realidad del poder de la resurrección de Jesucristo. No es seguir esclavizado al pecado, sino andar en victoria sobre el pecado de la carne, pero incluye la participación en los padecimientos de Cristo. Pablo habla de estos padecimientos en el contexto de presentar y defender el Evangelio ante una oposición. No es la manera de pensar de nosotros. No nos gusta padecimiento, pero es una parte de la vida cristiana, pero no es la única parte. Podemos vivir en el poder de la resurrección del Señor Jesucristo. Dios nos da gracia suficiente para cada cosa que nos toque enfrentar. Nos hemos convertido a Jesucristo o a una religión. Si queremos insistir en tener alguna parte en nuestra salvación, de poder hacer algo, estamos confiando en nosotros y no exclusivamente en Jesucristo. Si estamos orientados a hacer lo mínimo para quedar bien con Dios, lo más probable es que estamos practicando una religión. Si queremos glorificar a Dios lo máximo posible con nuestra vida y reconocemos que es solo por Cristo y su poder que puede suceder, es probable que estamos enfocados correctamente en una relación con Jesucristo. Si lo que da significado para nuestra vida es el placer,
es una persona, es una actividad o una cosa, no estamos enfocados en Cristo y en conocerle. Si conocer y servir al Señor Jesucristo no es la pasión de nuestra vida, debemos evaluar seriamente la realidad de nuestra fe y el enfoque en nuestra vida. ¿Estamos practicando una religión o estamos involucrados en una relación con nuestro Salvador? Oremos. Padre amado, te damos las gracias en esta mañana por la oportunidad tan grande de poder conocer al Señor Jesucristo personalmente como nuestro Salvador, reconociéndolo como Señor de nuestras vidas, reconociendo el valor tan especial de esta relación que tenemos. Obra en nosotros, obra en cada uno de nosotros que estamos estudiando esta porción en el día de hoy, para profundizar más en lo que significa conocer a Jesucristo, conociendo el poder de la resurrección y también la participación en sus padecimientos. Obra en nuestras vidas, Padre, para la gloria de tu nombre. Pedimos esto en nombre de Cristo Jesús. Amén. Ha sido un placer tener la oportunidad de compartir la palabra con todos ustedes, los que están aquí en Barranquilla, los que están en otros lugares del país o del mundo. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde y que Dios les guíe a conocer muy de cerca al Señor Jesucristo. Amén. Hola, Iglesia Bíblica Koinonia, canta con nosotros.